Hola a todos y a todas y bienvenidos a este encuentro que para mí es muy especial porque, como sabéis, llevo un año investigando nuestra historia y cómo los personajes del colectivo LGTBI la han marcado. Un tema que recientemente he investigado es el tema de la etapa andalusí, donde descubrí que había muy poca información y muy poco escrito sobre el legado LGTBI. Mi sorpresa fue cuando descubrí el libro Poesía Andalusí y hoy tengo el placer de contar con su autor. Buenas tardes, Manuel Francisco Reina. Te agradezco que hayas querido dedicar tu tiempo a esta conversación y nada, decirte qué tal estás, Manuel. Hola Sergio, ¿qué tal? Bueno, pues llevando esta situación anómala como llevamos todos, como podemos, para un escritor es relativamente más fácil, creo, porque nuestro trabajo en gran medida es en soledad. Así que, bueno, aprovechando para escribir mucho, para trabajar mucho y en algún momento espero que poder dárselo a los lectores, que ya también nos viene apeteciendo el contacto con los lectores y entrevistas como esta y las tecnologías también nos ayudan a no perder de todo el vínculo, ¿no?, con los lectores y con los amigos. Exactamente, Manuel. En primer lugar, Manuel, me gustaría que compartieras con todos los oyentes y la gente que nos está viendo qué te condujo a ti a escribir poesía andalusí. Pues mira, hay algunos temas a lo largo de mi obra literaria que han sido obsesiones personales. Y curiosamente, poesía andalusí, igual que La coartada de Antino, que fue mi debut en la narrativa, porque yo era conocido sobre todo como poeta y como dramaturgo, más que como novelista, vienen de la misma raíz. Yo fui y sigo siendo, pero sobre todo durante la adolescencia, un lector compulsivo. Y hubo una colección maravillosa que se hacía en Jerez, que se llamaba Almazara, que publicaba cosas muy extrañas. Y de pronto, en esa misma colección, que desapareció hace mucho tiempo, cayeron dos volúmenes para mí fundamentales en mi adolescencia, 13, 14 años. Uno fue El Antino de Pessoa, que es un largo poema que Pessoa le dedica al amante del emperador Adriano. Y en esa misma colección había una breve antología de Al-Mutamid, del rey Al-Mutamid. A partir de ahí, para mí aquello fue como un aldabonazo, ¿no? Y yo empecé a leer todo lo que caía en mis manos relacionado, por un lado, con el mundo de Adriano y sobre todo de Antino, por supuesto, las memorias de Adriano de la Yurcernar, y, Yurcenar. claro, y todo lo que tenía que ver con el mundo andalusí. Para concretar un poco, de ahí nacieron, como te digo, dos obras que han sido muy importantes en mi vida. La coartada de Antino, que fue mi debut en la narrativa, y por otro lado, poesía andalusí. Pero han sido obsesiones de muchos años de leer, de buscar, de indagar. De pronto yo me di cuenta con esa pequeña antología de Al-Mutamid, conforme fui leyendo, que se nos había sustraído una parte de nuestra historia, una parte muy importante de nuestra historia. Y enseguida, después de esa pequeña antología de Al-Mutamid, yo encontré al que es el decano de los estudios filológicos y literarios sobre la poesía del periodo andalusí, que es Emilio García Gómez, que fue un autor tan importante, ahora le llaman el traductor del 27. Efectivamente fue el gran traductor, pero fue el gran arabista, el gran estudioso de nuestra cultura hispanoárabe. Y fue tan importante y tan decisivo como que, por ejemplo, alguien como Federico García Lorca, que era alguien muy atento a lo que era la cultura andaluza, escribe el Diván del Tamarí, precisamente, impresionado por las traducciones que hace Emilio García Gómez de un tipo de poemas que se llamaban diwan, que era también como los hispanoárabes llamaban a las recolecciones de poemas, a las antologías, ¿eh? Y a un Sí. tipo de poema determinado que se llamaban casidas. De hecho, gran parte de los poemas del Diván del Tamarí de Federico García Lorca se llaman casidas. Casida del amor oscuro, Casida de la Gacela, es decir, que fíjate hasta qué punto en una figura tan importante para nuestra cultura y para la cultura andaluza, concretamente como es Federico García Lorca, fue importante Emilio García Gómez. De hecho, ese libro de Iván del Tamarit iba a llevar un prólogo de Emilio García Gómez que desgraciadamente, como sucede la guerra civil, la muerte, el asesinato de Federico, etcétera, 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 ya no llega a publicarse con el prólogo de Emilio García Gómez. Pero en esas traducciones de Emilio García Gómez yo de pronto encuentro no solo al Mutamid, sino a todo un mundo de poetas, desde el siglo VIII hasta prácticamente el siglo XV, de nuestra cultura,
que nos han sido sustraídos, que nos han sido robados y que además, incluso en versos literales, están en algunos de los poetas fundamentales de nuestra historia y de la historia universal de las letras europeas desde el siglo VIII hasta casi nuestros días. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el propio Federico García Lorca. Y entonces ya se convierte en una obsesión. Yo todo lo que iba saliendo, por ejemplo, de Teresa Garulo, que es otra de las grandes traductoras contemporáneas, ¿no? Que ha sacado muchos libros de autores andalusíes en Hiperión, todo lo iba comprando, lo iba leyendo, lo iba investigando y a partir de ahí de pronto yo me di cuenta de que hacía falta un estudio sobre ese momento. Hay algunos importantes, como por ejemplo del que fue sucesor y discípulo de Emilio García Gómez, que es el palestino Mahmoud Sof, que está en la universidad en Madrid, pero yo quería que hubiese un volumen que fuese divulgativo Sí. sobre lo que supuso realmente la poesía andalusí, la cultura andalusí, y donde por lo menos hubiese una nómina importante de todos esos autores. Y precisamente, Manuel, has nombrado Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar. Gracias a ella, o gracias también a autores como Ian Gibson, sí es cierto que de todo lo desconocido hemos podido tener acceso, aunque sea un poquito más, ¿no? Por eso, es cierto que a través de mi programa, ¿no? La Barraca de Sergio Padilla, he descubierto como, por ejemplo, en los colegios no transmiten ninguna de estas informaciones, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte que por qué Poesía Andalusí es uno de los trabajos o el trabajo del que más te sientes orgulloso de todo lo que has hecho. Bueno, es difícil decir que es del que más orgulloso me siento porque tú Me he atrevido yo, claro, porque corrígeme. todos los libros son hijos míos, ¿no? Y decir que tienes un favorito, aunque a veces suceda, te da un poco de pena, ¿no? Pero sí es verdad que es uno de los trabajos más importantes de mi carrera y es uno de los que más orgulloso me siento. Primero porque fue un trabajo, como te digo, de muchos años, porque en realidad el libro no se empieza a escribir cuando me lo encargan en el año 2005 y se publica en 2007, ¿no? Sí, Sino que es un libro que yo he ido fraguando desde adolescente, como te digo, es decir, exacto. recogiendo todas esas lecturas. Entonces, en realidad es un trabajo de mucho más tiempo, ¿no? Hasta darle la forma, hasta comprender la dimensión, la repercusión, las raíces de todo esto. Fíjate que yo estaba trabajando en ese libro y por circunstancias de la vida, tú sabes que yo vivo entre Cádiz y Madrid y que en Madrid he pasado casi los últimos 20 años de mi vida. Para mí, Madrid o Majerit, por jugar Sí, con lo andalusí, que era como se llamaba en ese momento la ciudad andalusí, Majerit, es una taifa más, para mí es una taifa más, ¿no? sí. Del resto de taifa andalusí, Madrid, ¿no? Y por circunstancias de mi vida yo estaba trabajando en este libro y yo iba bastante asiduamente al Congreso de los Diputados por circunstancias que no vienen ahora al caso, personales, biográficas, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un pasillo subterráneo por debajo de la carrera de San Jerónimo que comunica el Congreso de los Diputados, donde se reúnen los señores diputados, y lo que llaman el Palacio Noble, que es donde están las oficinas, la dirección de la presidencia del Congreso de los Sí. Diputados. Pues en ese largo pasillo subterráneo que une los dos edificios por debajo de la carrera San Jerónimo, es un largo corredor en el que están todos los reyes de la historia de España. Bueno, pues te voy a contar, porque eso lo sabe muy poca gente, porque no todo el mundo ha podido pasar por ahí, ¿no? Acceder. Te voy a contar que están todos o casi todos los reyes godos, hay un corte y pasan directamente a los reyes católicos. Entonces, como digo con mucha ironía, recogiendo la ironía de Ortega y Gasset en el prólogo, una reconquista que dura 8 siglos es muy larga para llamarla reconquista. Y después hay cosas muy contradictorias. Es decir, si se consideran parte de la historia de España a los reyes godos, ¿por qué no se Exacto. considera parte de la historia de España a la dinastía omeya, a los abderramanes, por ejemplo, o a los nazaríes? ¿Por qué no? Cuando históricamente aportan mucho más a la cultura española y tienen mucho más que ver con la idiosincrasia, con nuestra forma de ser, con nuestra cultura, los reyes andalusíes, que los reyes godos, porque además es que los reyes godos, por mucho que haya una reivindicación muy traída por los pelos de la cultura cristiana, en realidad
los reyes godos eran de corte arrianista, es decir, la mayoría de ellos estaban en contra de lo que decía Roma, con lo cual, históricamente, los godos tienen mucho menos que ver con nosotros y aportan mucho menos a la cultura española que los reyes, los omeyas, por ejemplo, Sí. o los nazarí. Entonces, efectivamente, yo creo que ha habido una tergiversación de la historia, ha habido una manipulación de la historia, y se nos ha sustraído parte de nuestra historia. Una de dos, o hablamos de la historia de España a partir de los reyes católicos, que son los que unifican todos los territorios y todas las coronas que había en el territorio peninsular, o bien, si se estudia a los reyes godos, no se puede hacer una especie de Saltar. paréntesis del espacio-tiempo y no existen o son una especie de enemigos a batir, porque además es incierto. Es decir, cuando tú estudias todo ese periodo te das cuenta de hasta qué punto, por ejemplo, muchos príncipes de las cortes, no solo peninsulares, sino incluso francesas, italianas, estudiaron en Córdoba, por ejemplo, se cultivaron en Córdoba. Es De hecho, más, Manuel, tú, perdón, te corto. sí, Tú hablas de una convivencia, ¿no? De culturas, por un lado la cristiana, la musulmana, incluso la judía, y sí es cierto que lo dices de una forma sin tapujos, muy clara, sin maquillaje. ¿Tú piensas todavía que en Andalucía aún hay mucho tabú respecto a esta época? Que solo se menciona a las sombras o en vez del periodo verdadero que hubo de todo, pero también hubo un poco de luz, aunque sea. no, hubo mucha luz, Mucha luz. hubo mucha luz. Fíjate hasta qué punto hubo mucha luz que, por ejemplo, la famosa Escuela de Traductores de Toledo Sí. se crea porque Alfonso X el Sabio y su padre tienen relaciones directas de amistad, incluso llegan a tener relaciones por matrimonios con reyes de las taifas, con el rey de la taifa de Toledo, por ejemplo, y se casa con una de sus sobrinas, que era una omeya. Y él ve lo que se está haciendo en las taifas de Toledo, en las taifas de Córdoba, de traducción de los grandes saberes de la antigüedad. Y él hace exactamente lo mismo en Toledo. Fíjate si hubo luz. Eh, em, yo creo, fíjate, que todavía se está pagando el peaje de la imposición de los conquistadores. Es decir, todavía lo andaluz, quizá por eso las bromitas, el demérito, los prejuicios contra los andaluces y contra todo lo que significa el acento andaluz, la cultura andaluza, la idiosincrasia andaluza, tiene mucho que ver con ese pensamiento mesetario. Yo no le llamo castellano viejo, le llamo mesetario, ¿no? De pensar que seguimos siendo sospechosos de ser judíos conversos, moriscos conversos, es decir, todo eso todo eso que apesta como a hereje, a converso, a sangre sucia. No nos olvidemos que cuando el proceso final de la unificación de los territorios y de las coronas peninsulares por parte de los reyes católicos, la Santa Inquisición se crea en Sevilla. La Santa Inquisición, que se llama el Tribunal para las Causas de la Pureza de la Fe. Y se crea en Sevilla no por casualidad, sino porque los reyes católicos eran muy conscientes de que hasta que en Andalucía todo lo que significaba la cultura andalusí desapareciera, iba a pasar mucho tiempo. Y es la manera de hacer presente en el territorio que más tardíamente se conquista, por las armas, por la guerra, pero que saben que por hábitos, por cultura, por convivencia, va a tardar más tiempo en desaparecer. Por eso se radicaliza la Inquisición en Andalucía. Y eso llega subliminalmente, subrepticiamente, por debajo de muchas cosas todavía hasta nuestros días. Y tiene mucho que ver con el prejuicio contra los andaluz. Lo terrible de todo esto, como tú apuntas, es que incluso desde Andalucía, que se supone que somos un país en el que las autonomías tienen un grado, valga la redundancia, de autonomía, que tenemos competencias transferidas como son las de educación, no se haga hincapié en poner de manifiesto y de relieve nuestra cultura. Es decir, nosotros no tenemos lengua propia, que parece que es una cosa como fundamental Sí. para tener el pedigrí, ¿no?, de nacionalidad. Pero como ya apuntó uno de los padres o el padre de la patria andaluza, Blas Infante,
es que nuestra nacionalidad es una nacionalidad incluyente, no excluyente. Por nosotros han pasado casi todas las culturas y las hemos asimilado todas. El problema es que yo creo que todavía, incluso desde las consejerías de Cultura y de Educación de la autonomía andaluza, no se han puesto en valor todas esas riquezas, todas esas potencialidades de nuestra propia historia. Ya está mal que no se haga desde el Ministerio de Educación, que no se cuente lo que fue Al-Ándalus, porque escúchame, Al-Ándalus llegó hasta Poitiers, te quiero decir, y eso incluye todo el territorio peninsular, incluyendo Cataluña, incluyendo, salvo Santiago de Compostela, parte del País Vasco y poco más, es que llegó hasta Santander. Santander en la época andalusí se llamaba Santarém. O sea, que te quiero decir que hasta el nombre de ciudades que se supone que no tienen nada que ver con lo andalusí, tienen que ver con lo andalusí. Y sin duda, Manuel, has explicado muy bien que no deja de ser un tema en el que existen muchos prejuicios y mucha polémica todavía, incluso como dice, por parte de los andaluces. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo a la hora de tratar estos temas? Que la mayoría son Bueno, polémicos. pues efectivamente que hay mucho prejuicio, hay mucho desconocimiento, que es todavía peor. El prejuicio normalmente nace de una Del mezcla del desconocimiento. desconocimiento y del miedo al otro, del miedo al diferente. Date cuenta que además cuando empezó a potenciarse todo el tema de los estudios Andalucía, Emilio García Gómez hizo un trabajo fundamental desde los años 20 hasta prácticamente que fallece en los años 60, 60-70, pero después se ha hecho mucho trabajo porque queda mucho por traducir. Por ejemplo, en la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial o en Biblioteca Nacional todavía quedan legajos de poetas, de filósofos, de pensadores andalusíes sin traducir. De esto habla el propio Emilio García Gómez en algunos de sus estudios. Pero de pronto sucede eso terrible, que yo también hablo de ello en el estudio preliminar de poesía andalusí, que es las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas. Y de pronto todo lo que tiene que ver con el mundo islámico parece que huele a integrismo, Exacto. a radicalidad, y todo eso detiene mucho y acrecenta todavía más el prejuicio sobre la cultura andalusí. Cuando hay que recordar que con Al-Ándalus acaba el integrismo católico por el norte y el integrismo islámico por el sur, porque para los integristas fatimíes, por ejemplo, o para los abasíes, que son los enemigos de los omeyas, lo que está sucediendo en Al-Ándalus es una herejía. Es una herejía porque eso de la permisividad a muchos niveles, pero sobre todo en el religioso, Sí. es una herejía. Es más, en muchas ocasiones algunas de las taifas son destruidas por tropas conjuntas del integrismo católico y del integrismo musulmán. Entonces, es muy curioso y esto hay que explicarlo. Mira, tú sabes que yo arranco la antología contando, por ejemplo, que el fenómeno del Al-Ándalus lo crea en principio, luego mucha más gente, ¿no? Y muchas más circunstancias. Un señor que es el último superviviente de un Venga. linaje asesinado, que es Abderramán, Abderramán I, al que llaman el príncipe de los creyentes. Curiosamente le llaman el príncipe de los creyentes de los tres credos monoteístas, musulmán, cristiano y judío. Y él llevaba en el emblema de su estandarte una sura del Corán, es decir, que al contrario de lo que dicen algunos de los integristas islámicos, él es absolutamente ortodoxo, porque él hace una lectura, lo que pasa es que hace una lectura no integrista del Corán, que dice, no os peleéis con los hermanos del libro. Eso es una sura del Corán. Es decir, si los musulmanes fueran respetuosos con su propio texto sagrado, en el Corán se dice, ¿y quiénes son los hermanos del libro? Digamos, un antecedente fuera de tiempo del ecumenismo. Los hermanos del libro son los cristianos, los musulmanes y los judíos. Entonces, él lleva a rajatabla eso. ¿Por qué? Porque él ha visto cómo la radicalidad de la interpretación del Corán, de la religión, en su experiencia personal ha causado mucha muerte. En su caso, el de prácticamente toda su familia que fue asesinada en Damasco y en Bagdad, ¿no? Entonces, él lleva a rajatabla eso y aunque evidentemente hay momentos en la historia de Al-Ándalus, no lo vamos a ocultar, en el que hay interpretaciones más
ultraortodoxas y en la que sí se persigue otras confesiones, mientras dura el pensamiento omeya, que es el fundamental del andalusí, eso no tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Como te digo, con el Islam integrista, quiero decir, como te digo, desgraciadamente sucede todo el fenómeno de las Torres Gemelas, de los grupos integristas, terroristas, extremistas islámicos, y todo eso no ha ayudado a que se pueda hacer una puesta al día de todo lo que esto sucede. Eso, y por otro lado también, Sergio, que hay muchos intereses creados en mantener una historia carpetobetónica, ¿no? De nuestra propia historia, en el que los reyes católicos son una especie de salvadores, de creadores de la patria contra el invasor, ¿no? Miren ustedes, es que cuando los reyes católicos, igual que cuando Abderramán I, España no existía. No existía. Y sin Claro, duda son temas polémicos, Manuel, pero también son muy necesarios, como hemos dicho antes, que se hagan a la luz. Y te admiro precisamente en esto porque sí es verdad que tú pusiste nombre y apellido al padre de Isabel, Isabel la Católica, declarando y mostrando que era homosexual, ¿no? Y eso también nos muestra un poco el fanatismo, ¿no? Que después la bueno, reina al padre de Isabel la Católica le achacan haber le tenido achaca. relaciones homosexuales con su valido. El que sí se sabe positivamente que era, ahí hay una pequeña confusión, el que sí se sabe positivamente que era homosexual era el hermano mayor de Isabel la Católica, hijo Sí, de su mismo padre, que fue rey de Castilla, y que es el famoso tema de Juana la Beltraneja, porque todo el mundo achaca que la hija a la que pretenden convertir en reina en vez de a Isabel, curiosamente yo estoy escribiendo una novela ahora sobre eso, es Beltrán de la Cueva, que todo el mundo sabe que era el amante del rey. O sea, sí se sabe que el que fue rey de Castilla, hermano de Isabel la Católica, y al que destrona a Isabel la Católica, eh, eh, es homosexual hasta tal punto que sus enemigos en la corte le acusaban precisamente de ser de gustos andalusíes. Tú fíjate por dónde sí. van los tiros. Porque él es el único que es príncipe de Jaén, porque conquista la taifa de Jaén y se nombra a sí mismo rey de Castilla y príncipe de Jaén. Y tenía amantes entre los muchachos de la corte andalusí Sí. de Jaén, y luego su gran amante es Beltrán de la Cueva, pero fíjate que hasta en las crónicas reales de Castilla, esto no es que yo me lo invente, en las crónicas reales de Castilla se cuenta esto. Se cuenta incluso una cosa que parece propia de Juego de Tronos y sucede en España, en la España del siglo XIV-XV, ¿no? Cuenta cómo el rey, como es incapaz de engendrar un hijo, no es que sea incapaz de engendrar un hijo, es que no le gustan las señoras. Exactamente. ¿Qué vamos a hacerle? De hecho, anula su primer matrimonio por incapacidad. Tú sabes que además cuando se casaban en aquella época tenían que consumar el matrimonio con testigos. Y él es Exactamente. incapaz y anulan el matrimonio con su primera mujer, que era Blanca de Navarra, porque él es incapaz. Y cuentan las crónicas reales que él manda hacer una cánula de oro para inseminar a su segunda mujer, que es la madre de Juana la Beltraneja, Juana I de Castilla, Juana la Beltraneja. Luego Juana I de Castilla acaba siendo Juana la Loca porque se le desposee de los títulos a su hija. Y cuenta cómo poco menos en esa inseminación con esa cánula de oro, en la cama está Beltrán de la Cueva. Es decir, eso lo cuentan las crónicas reales de Castilla. Y sin embargo, a nosotros se nos ha contado una historia en la que los moros, que además lo de los moros es otro término no solo despectivo, sino que además es inexacto, porque no tiene, los que llegaron a España en el siglo VIII no eran solo mauritanos, que es de donde viene lo de los moros, Claro. eran árabes, eran omeyas, eran bereberes, porque Eres. la madre de Abderramán I era una bereber, que por eso él se salva, porque su madre lo manda con una caravana de bereberes y lo salva de la escabechina que hay en Damasco y en Bagdad, ¿no? Que asesinan a toda la familia real, ¿no? Entonces, hay una serie de inexactitudes, de mezclas de cosas que hacen que en todo ese totum revolutum, el discurso dominante, que por otro lado ha sido un discurso político, Sí. no nos engañemos, es decir, el franquismo hizo un discurso de unidad de España
Y que es destruyó todo el irreal. resto de... Claro que es irreal, Sí. porque hasta el siglo XV la conformación de España no existe. Y existe una conformación de España complicada. Porque, por ejemplo, Isabel de Castilla sí quería mucho a Fernando de Aragón, pero sabía perfectamente cómo era y no se fiaba un pelo de él. Hasta tal punto que Fernando de Aragón siempre es rey consorte, nunca rey gobernante de Castilla. Sí. Y en el testamento de Isabel la Católica, ella nombra heredera y dueña propietaria de Castilla a su hija Juana. Con lo cual, lo de la unificación de la península ibérica bajo el reino de España es una cosa muy complicada también y que han pasado como un Ahí, rodillo histórico y los historiadores oficialistas primero del nacionalcatolicismo, al que le venía claro. bien una imagen de una España unificada bajo la Iglesia Católica, etcétera, 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 pero no corresponde a la realidad. Y ahí es donde empiezan todas las sustracciones, todas las tergiversaciones, todas las malinterpretaciones de la historia y lo que es más grave, la sustracción de una parte de nuestra historia y de nuestro legado cultural e histórico que es fundamental para entender muchas cosas de nuestra cultura y de nuestro país. De hecho, en Poesía Andalusí se hace mención al Renacimiento antes del Renacimiento. Es quizás, aparte de la arquitectura, como bien sabemos, la poesía la máxima representación de este Renacimiento. Yo creo que es una de las cúspides de las manifestaciones de este renacimiento. Esto además es un concepto que no es mío. Es decir, yo en esto soy muy honesto. Yo he leído de muchos autores. Hay un historiador y catedrático de la Universidad de Sevilla, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero su libro se llama Historia General de Al-Ándalus, por si te interesa, que recoge esta idea de muchos pensadores. ¿Por qué? Porque efectivamente en Al-Ándalus suceden cosas que se adelantan a lo que es el pensamiento humanista, al pensamiento renacentista. Por ejemplo, antes de que en el Renacimiento en Italia se vuelva la mirada de nuevo al mundo grecolatino y se vuelva de nuevo a traducir a los grandes filósofos grecolatinos, eso ya estaba sucediendo en el siglo octavo, noveno, décimo y once en la Córdoba califal, en Sevilla, en Toledo, en Granada. Se estaba traduciendo a Platón, se estaba traduciendo a Aristóteles, se estaba traduciendo a los grandes poetas grecolatinos. Entonces se adelanta prácticamente en 8 siglos a lo que va a ser el Renacimiento. Pero hasta tal punto, fíjate, que incluso los filólogos franceses, con los chauvinistas que son, han acabado reconociendo que eso que hemos estudiado en filología como el gran momento de eclosión de la poesía amorosa que supone la poesía de amor cortés, ¿no? Que sucede en Sí. el Languedoc, en Aquitania, en toda esa zona de los trovadores, de la poesía amorosa, en el fondo proviene de la poesía andalusí. Hasta tal punto que ya se sabe que muchos de los grandes poetas de las cortes francesas venían a estudiar a Córdoba, a Sevilla, porque eran las grandes ciudades de emanación de pensamiento, de cultura. Entonces, efectivamente, la poesía junto con la arquitectura es una de las manifestaciones más claras, más evidentes y cumbres de la cultura andalusí. ¿Cuál es la diferencia? Que claro, la Alhambra no la puedes esconder. No puedes esconder la mezquita de Córdoba, no puedes esconder la Giralda de Sevilla, ni la Torre del Oro, que son evidentes. Los manuscritos sí, sin embargo, Los son... manuscritos no solo es que se pueden esconder y destruir, afortunadamente se escondieron mucho, se guardaron mucho, porque en los expolios muchas de las grandes bibliotecas del mundo andalusí fueron robadas y llevadas a las bibliotecas reales, con lo cual afortunadamente se salvó mucho, pero el problema es que hasta que todo ese tesoro, que no es tan evidente como la Alhambra o como la Mezquita de Córdoba, etcétera, 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 o los Reales Alcázares, no se traduce, no se conoce, no brilla. Entonces es un tesoro que se ha ido redescubriendo muy poco a poco, afortunadamente, como hemos hablado, gracias a Emilio García Gómez, entre otros, pero del que todavía queda mucho por descubrir, porque es que no solo la poesía, es que, por ejemplo, hay tratados sobre ecumenismo. Y estamos hablando
de textos que son absolutamente revolucionarios y que hablan no solo de las tres grandes culturas monoteístas, es que hablan incluso del budismo. Y estamos hablando de textos escritos en el siglo XI. Y Manuel, ¿cómo crees que el cristianismo sirvió de impedimento para la forma posterior de vivir la homosexualidad en lo que ya se empezó a conocer como España? Bueno, el cristianismo, como casi todas las culturas monoteístas, también el Islam, entendido en una lectura ultra Hay que ortodoxa. contextualizar la Claro, situación que ocurrió aquí, sí. claro, claro. Pero en el caso más que el cristianismo, el catolicismo, porque también el Católico. cristianismo tiene muchas lecturas, porque ya nos vamos a ir de tema, ¿no? Pero, por ejemplo, a ti que te interesan todo este tipo de cosas, había una cosa muy curiosa en la Edad Media que se llamaban los matrimonios de hermandad. Y en esos matrimonios de hermandad cristianos, sucedía que de pronto se casaban dos señoras o dos señores, teóricamente como hermanos, pero ahí entraban muchas cosas, ¿vale? O sea que en el cristianismo entran muchas cosas. Y en la historia del propio cristianismo hay cosas muy curiosas como las primeras em, comunidades cristianas coptas, por ejemplo, que son las que se organizan alrededor de Judea, pero sobre todo en Egipto, admiten el matrimonio homosexual. De hecho, algunos santos y algunas santas se sabe que eran parejas homosexuales. Es más, te voy a contar una cosa muy curiosa que a los teólogos les pone muy nerviosos y a los católicos más ultraconservadores les pone muy nerviosos. Uno de los padres de la iglesia, que es San Agustín, en sus confesiones y en su vida, él cuenta cómo él ha probado todos los tipos de amores y todos los tipos de placeres. Y él habla de sus relaciones homosexuales en Cartago. Y dice cosas maravillosas como, por ejemplo, aquellos que pretenden huir de lo físico acaban siendo víctimas de ello. Por hablar, por ejemplo, de lo que ya sucedía en aquella época, que eran de obispos y sacerdotes que le metían mano a los niños. Y él decía que tenía mucho que ver con no haber vivido la sexualidad y la afectividad de una manera limpia, clara. Y él habla de sus propias relaciones homosexuales en Cartago. Es más, él siendo un padre de la iglesia, un santo importantísimo, estaba casado y tenía hijos. Y él decía, ¿cómo voy a poder explicar el amor de Dios si no comprendo el amor de los hombres? Claro, tú fíjate hasta qué punto se han tergiversado muchas cosas. Pero bueno, volvamos al tema, ¿no? Te lo digo porque en eso del cristianismo, no. Mira, el catolicismo fue funesto, sobre todo ese catolicismo con la Inquisición por medio, etcétera, 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 porque todo lo que significara refinamiento, todo lo que significara libertad, todo lo que no significara la sumisión de la mujer, no nos engañemos, ¿eh? Y todo lo que no sirviera para generar riqueza, súbditos y seguidores, era pecado. Entonces, era lógico que pusieran el foco contra las relaciones homosexuales por muchas razones. Primero, porque eso, para empezar, apestaba a judaizante, a moruno, a andalusí, a todo lo que ellos quisieran echarle encima. Eso por un lado. Y ellos pretendían erradicar esa cultura, ese pensamiento. Por otro lado, date cuenta que las relaciones homosexuales en principio eran improductivas socialmente, puesto que dos hombres, de momento por lo menos, pero mucho menos en aquella época, no podían traer descendencia. Entonces, eso era improductivo para ellos. Y sobre todo porque ponía en jaque la autoridad moral de la iglesia, sobre todo. Y eso había que erradicarlo de cualquier manera. ¿Cuál era la manera más fácil de erradicarlo? Pues acusarlo de herejía, de blasfemia. Es más, yo te recuerdo que el pecado nefando, que era como se le llamaba a la sodomía, a las prácticas sodomíticas, decían que era un pecado contra el Espíritu Santo. Y por tanto era el más grave de todos los pecados. Y la única manera de purificar eso era con la hoguera.
Es decir, ellos tenían muy claro que todo lo que oliera a andalusí, todo lo que oliera a libertad, y en la libertad sexual, ya ni te cuento, tenía que ser erradicado, no convertido, erradicado. Y además era erradicado por la hoguera. Una reflexión que yo saqué, Manuel, tras leer tu libro, es que a día de hoy ya no existe esa sensualidad que podemos encontrar en esa poesía andalusí, ¿no? Ahora todo lo que vemos se puede traducir en que casi todo es pornografía, ¿no? Mensajes pornográficos por todos los medios. Y qué gran contraste, ¿no? Con la poesía andalusí de la que estamos hablando. Hay a día de hoy una línea muy fina entre lo que era el homoerotismo, ¿no? Y lo que ahora es pornográfico. Y precisamente en tu libro aclaras que dentro de toda la historia, ¿no? de islámica, para ti la etapa andalusí es la que más te parece más bonita, ¿no? Más bella. Para mí un ejemplo de esta poesía andalusí que me dejó impactado por la sensualidad, por el homoerotismo, era un poema que se llamaba El que él trabaja la seda, ¿no? Que describía a la belleza del hombre, pero con una sutileza, una sensualidad que pues, hoy en día cuesta, ¿no? encontrarlo. ¿La época andalusí es para ti la más bella por la libertad sexual entre las personas del mismo sexo, entre otras cosas? Bueno, yo creo que la época de Andalusí es uno de esos momentos de la historia, es una especie de oasis de la Sí, historia en el que el refinamiento hace que la altura del pensamiento y de la civilización sean cumbres. Es decir, yo creo que hay determinados momentos en la historia de la humanidad, como fue determinado momento de la historia de Grecia, determinado momento de la historia de Roma, determinado momento de la historia de Andalusí, que confluyen una serie de circunstancias históricas, culturales, intelectuales que hacen que probablemente se alcancen cumbres, ¿no? Fíjate que yo creo que esa sutileza, que es esa delgada línea que tú dices entre el erotismo y la pornografía, eh, tiene mucho que ver con la inteligencia. Es decir, exacto. el problema es que cuando la inteligencia no se ejercita, que la inteligencia hay que ejercitarla igual que el cuerpo, eso lo sabían los griegos y como estamos hablando, los andalusíes tradujeron mucho de la filosofía, de la literatura, del pensamiento griego. Entonces es un espejo en el que ellos se miran. Los andalusíes se miran en el espejo de lo grecolatino. Por eso eran tan refinados en lo físico, en lo estético, pero también en lo ético, en lo moral, en lo filosófico y por supuesto en la filosofía. El problema de los días, del día de hoy, que sí hay, hay poetas y hay autores, poetas y masculinos y femeninos, ¿no? No digo poetisa, que es una palabra que a mí me gusta mucho, porque hay muchas escritoras que están en contra de ese término, ¿no? Pero eso es otro debate. Pero a día de hoy que son capaces de mucha sutileza homoerótica. Yo te recomiendo, por ejemplo, Francisco Brines, o te recomiendo Pablo García Baena, o te recomiendo José Infante, o Juan Antonio González Iglesias, o Antonio Praena, que son capaces de mucha sutileza erótica, ¿no? Pero, como te digo, tiene que ver con el ejercicio de la inteligencia. Yo creo que a ti esta nostalgia que te da al Andaluz, porque yo Exacto. noto cierta nostalgia en tus palabras, tiene que ver con no encontrar ahora que se supone que tenemos todo en nuestro poder, Manos, sí. claro, pues probablemente tiene que ver con esto, con que ahora tenemos muchas posibilidades, pero sin embargo lo que menos se ejercita es la inteligencia. Es decir, estos Sin tiempos de duda. posverdad en los que vivimos son tiempos en los que la creación de opinión viene tanto de una persona formada y que ejercita la inteligencia como de un perfecto imbécil. Entonces, un perfecto imbécil o una perfecta imbécil con escaparate, con medios y con público es muy peligroso. Porque la zafiedad parece que no, pero es como una carcoma que va pudriendo las vigas y los cimientos de los edificios. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, que por otro lado tiene mucho que ver con el declive de todas las grandes civilizaciones. En el momento en el que todas las grandes culturas y todas las grandes civilizaciones se enfrentan, por un lado, a la ambición económica y de poder de unos, y por otro lado, a el imperio de los necios,
a la conjura de los necios, esa civilización está perdida. Y yo creo que en este momento eso que tú echas de menos es un síntoma más de que nuestra civilización está en un punto o de reseteo o de desaparición, porque desgraciadamente la zafiedad tiene más espacio, más repercusión y más eco que la inteligencia. Y eso es peligroso. Entonces, esas delgadas líneas son muy visibles cuando se estudian retroactivamente fenómenos culturales e históricos como es Al-Ándalus. Y efectivamente la poesía es una de las cumbres. Esa sutileza en la descripción del erotismo, ¿no? Por ejemplo, Ibn Arabi, ¿no? Que tiene muchos poemas en ese sentido, en el que habla de los esclavos, porque es que había esclavos en esa época, ¿no? O de los muchachos que le sirven las naranjas, ¿no? Y esa sensualidad y esa sexualidad que está patente cuando habla de cómo muerde el gajo de la naranja o cómo... eh, pues claro, eso tiene mucho que ver con el ejercicio de la inteligencia, de cómo digo las cosas para que sean evidentes sin decirlo evidente, Exacto. ¿no? Muy complicado a día de hoy, ¿no? Verlo desde lo que tú dices, la globalización ha traído cosas muy buenas, por ejemplo, que tú y yo estemos ahora hablando a través de una Sí. pantalla, pero también ha traído una sobreexposición de tantas cosas que estamos hartos de todo. No existe una necesidad de algo que tú digas, no puedo alcanzarlo, ¿no? Y vas a lo fácil, ¿no? Y entonces ir a lo fácil termina dejándote un poco hueco, ¿no? Por dentro y te deja una sensación un poco... Y Pero después, bueno, Sergio, además hay muchas verdades supuestamente absolutas y aceptadas por todos que no son verdades, que es, por eso hablo de la posverdad, ¿no? Eh, incluso en el colectivo, dentro del colectivo LGTBI, efecti- cuando hablamos en el colectivo... efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, todo está en Internet. ¿No es verdad? Todo no está en Internet. Hay muchas cosas que no están digitalizadas. Por ejemplo, si hablamos de todos estos libros y autores que están por traducir, eso no está en Internet. Pero incluso vamos a aceptar como verdad absoluta que todo esté en Internet. Aunque todo estuviese en Internet, en las redes sociales, si tú no tienes la formación ni el criterio para buscar en esa gran red de conocimiento y de comunicación que son las redes sociales y que es el Internet, y sobre todo, si no tienes el criterio para distinguir lo que es verdad de lo que no lo es, estamos perdidos, porque estamos generando una realidad que además de ser ficticia, está basada sobre cimientos falsos. Eso por un lado. Y después, además, estamos convirtiendo, como efectivamente las redes sociales nos permite, por ejemplo, esta entrevista, este diálogo, ¿no? Maravilloso, incluso estando confinados todos. Pero, por otro lado, le da voz a gente que se convierten en líderes de opinión, que son charlatanes de feria. Entonces, Exacto. cuando un charlatán de feria tiene miles o millones, incluso algunos, de seguidores, por decir zafiedades, estupideces y mentiras, estamos perdidos. La prueba más evidente la hemos vivido con el gobierno de los Estados Unidos, que hemos tenido a un señor que manejaba muy bien las redes sociales, pero que ha conseguido lo que no había sucedido en Estados Unidos, que es una de las cunas de las democracias modernas, en toda su historia, que es que se asalte el Capitolio. Entonces, cuidado, cuidado con esas realidades que se están construyendo desde las redes sociales, esas supuestas verdades absolutas que se están construyendo desde las redes sociales, que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. De pronto parece que la historia de España es una grande y libre. Pues Exacto. miren ustedes, no. España durante muchos siglos no fue ni una, ni grande, ni libre y se construyó pues con muchos apaños, con muchos matrimonios de conveniencia, con muchos asesinatos, con muchos trágalas y con muchas cosas que no nos hacen peores que los demás, o es que otros reinos como Inglaterra o como Francia no se construyeron de la misma manera. Pero las construcciones de la identidad, y da igual que sea la identidad nacional que la identidad de género,
hay que estudiarla en profundidad y con mucha autocrítica. Y con mucha Y con mucha autocrítica. interpretación, ¿no? Exacto, exacto. Porque si Y, no, estamos construyendo una identidad falsa. exacto. Hablando de cunas y de democracias, tú cuando echas la mirada atrás y piensas en Al-Ándalus y vuelves al día de hoy, ¿qué piensas que es el mayor legado que hoy tienes que viene de ahí? ¿Qué hemos Bueno, heredado de ellos? ¿Qué más pues te especifica? para empezar el léxico. Es decir, es Clásico. que, claro, es que para empezar, el lenguaje que estamos manejando, el español, porque por mucho que algunos se aferren en el castellano filológicamente ya es una antigualla, porque claro, es que no podemos seguir estudiando la lengua española cuando, iba a decir a Dios, no sé si gracias a Dios o Ya por no dioses, sabemos. o no sabemos. Gracias a lo que sea, Al universo. nuestro idioma Sí, está más vivo hoy que nunca por la otra orilla idiomática, por América y por Estados Unidos, por los hispanohablantes de Estados Unidos. Entonces, el mayor legado que nos ha dejado la cultura andalusí es la lengua. Así es que por estudios de la propia Academia de la Lengua, incluso en la época del nacionalcatolicismo, nada más que los vocablos, las palabras, los usos, los giros que vienen de la cultura andalusí son miles. Miles. Almohada, alféizar, etcétera, etcétera. No, no vamos a seguir con eso. Después, gastronómicamente, lo que se le debe a la cultura andalusí está todavía por estudiar, pero se sabe muchísimo. Por supuesto la arquitectura, por supuesto la poesía, por supuesto el pensamiento filosófico. O sea, todo eso es el legado andalusí. Y sabes además que, insisto, en andalusí y exacto. no, y Porque no no, hay que. y no arábigo-andaluz, porque precisamente yo le llamé a este libro Poesía andalusí, porque al andaluz no es solo lo islámico. En Al-Ándalus y en la cultura andalusí tiene tanto peso lo hebreo, lo judío, Esa convivencia, ¿no? De la que hablábamos. exacto, y lo cristiano, porque también convive, ¿no? Como lo musulmán. Evidentemente, el elemento aglutinante es la cultura omeya, Abderramán, que tiene Sin esa duda. clarividencia de coger la sura del Corán, de no os peleéis con los hermanos del libro y decir, no, 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 no. En mis ciudades, en mi reino, no se toca a los judíos. Es más, es que los judíos y los cristianos en muchos casos formaban parte de las cortes. Pero si es que, por ejemplo, mira, una cosa que a mí fue deslumbrante cuando me puse a trabajar para el libro, una de las cosas deslumbrantes, tú que tienes ahí detrás esa imagen de la Alhambra, es el patio de los leones. ¿Cómo se explica que en una cultura como es la musulmana, que a priori es iconoclasta, es decir, que no admite la representación de imágenes de personas ni de animales, tenga en el corazón de un palacio musulmán como es la Alhambra una fuente con leones? Judíos, ¿no? Es judío. ¿Por qué? Porque los grandes consejeros de los nazarí eran los Ibn Nagrela, que eran judíos, que eran filósofos, sabios, empresarios, etcétera, 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 y la Fuente de los Leones era el centro de una pequeña sinagoga dentro del palacio del Fíjate. rey musulmán de la Alhambra. Y los 12 leones son la representación de las 12 tribus de Israel. O sea, que fíjate tú, si por mucho que se empeñen algunos que están todavía anclados en el nacionalcatolicismo en el siglo XXI, las evidencias son tan claras de la convivencia, quiero decir, que los grandes consejeros de los últimos reyes andalusíes de Al-Ándalus, de Granada, de los nazaríes, eran musulmanes. Pero es que eso sucede desde el principio. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bengavirol, que es una de las grandes figuras de la poesía mística, casi esotérica, de la filosofía, que en Israel lo estudian como uno de los grandes sabios. Y aquí, en España, la mayoría no sabe quién es Bengavirol. Es más, una de las grandes avenidas de Tel Aviv se llama Bengavirol.
¿eh? Pues Bengavirol era judío de nacimiento, judío de cultura, y escribía tanto en hebreo como en árabe. Y fue el gran protegido, por ejemplo, del rey de la Taifa de Zaragoza, cuando en una de las entradas de los almohades y de los almorávides arrasan Málaga, porque se suponía Sí. que aquello era una herejía y tal y cual, su familia huye y él es el gran protegido del rey de la Taifa de Zaragoza. Y él era judío. Y gracias a esa mezcla de la cultura y de la mística musulmana y judía, Sí. se le considera uno de los creadores de la Cábala. Y es andaluz, andalusí. Y sin embargo, ya te digo que, por ejemplo, en Israel es una de las grandes figuras de estudio devocionales, tal y cual. Y aquí en España, si tú dices, preguntas por Bengavirol, te dicen, ¿Ben qué? Y tiene allí una estatuita en los jardines en Málaga en la que se mean los perros, oh, perdón, donde nació, lo poquito que queda de la judería de Málaga, que está allí al lado del Teatro Romano, y nadie tiene ni idea de quién es Bengavirol. Y es una de las grandes figuras para los judíos, por ejemplo, está a la altura de Platón, de Aristóteles, ¿sabes? Y nació aquí, creó aquí, y tú preguntas en las escuelas, incluso preguntas en las universidades por Bengavirol. Nadie sabe quién es Bengavirol. Sin Salomón duda, estamos faltos de eso que hablamos al principio, ¿no? Pero depende de uno también, ¿no? Aparte de que las escuelas te enseñen, tener ese interés para tú, aunque sea meter un poco la patita, como se suele decir, para descubrir un poco este mundo. Antes has dicho, Manuel, que tú vives entre Andalucía y Madrid, vas alternando. Y también, bueno, tus obras dramáticas han sido representadas incluso en Nueva York. Pero al fin y al cabo siempre pienso que terminas en tu tierra, ¿no? En Andalucía. ¿Es para ti Andalucía indispensable a la hora de crear tus obras? es fundamental. Es decir, yo no solo no me avergüenzo de ser andaluz, sino que estoy muy orgulloso de ser andaluz. Em, yo no tengo un acento especialmente marcado, porque es verdad que primero he hecho mucho teatro desde joven, y entonces con lo Sí, de la dicción, sobre todo cuando te gusta el teatro clásico, el verso, todo ese tipo de cosas, te empeñas mucho en tal. Pero yo soy una mezcla rara de muchos lugares de Andalucía. Es decir, mi abuelo era cordobés, tengo otra abuela de Triana, mi madre nacida en Jerez, yo nacido en Jerez, criado entre Jerez, el Puerto Santa María y Cádiz. Porque también cuando se habla de lo andaluz, ¿qué andaluz? Porque no es igual ni en forma de ser, diverso. ni en carácter, ni en acento. No ya te voy a decir un sevillano de un cordobés, de un granaíno, de un jiennense, que no tienen nada que ver ni en formas de ser, ni en acentos. Es que incluso en la propia provincia de Cádiz, que es lo que a mí me pilla más cerca, Jerez y Arco cesea y el Puerto y Cádiz sesea. Sí, Con lo cual, ¿de qué acento andaluz estamos hablando? ¿No? Es el mucha diversidad. desconocimiento absoluto, porque si Andalucía es algo, como lo andalusí es la diversidad. Pero fíjate que yo, que soy muy cosmopolita, yo he llevado a gala durante mucho tiempo lo andaluz, incluso en mi imagen, ¿no? Ahora, por circunstancias personales, mi madre falleció de cáncer el año pasado, después de una enfermedad muy larga, y cuando ella se le empezó a caer el pelo, yo después de llevar veintitantos años el pelo largo, negro, en un moño, más andaluz, imposible. Yo he ido a París a hacer cosas o a Nueva York y había gente que me decía, Andalucía, Andalusí, porque además en Sí, inglés o en francés es Andalusí, no es Andalusian, ¿no? O Andalusian, ¿no? Y yo me sentía muy orgulloso, ¿no? Pero al margen de que yo no pueda negar que soy andaluz, no es que no pueda negarlo, es que no quiero negarlo, no tengo por qué negarlo. Creo que lo andaluz es una forma de ser, es una cultura, es una forma de entender el mundo, como decía Blas Infante, como decía Ortega y Gasset, como ha dicho, entre otros muchos, Federico García Lorca, eh, que es inclusiva. Es decir, es que lo andaluz siempre ha sido cosmopolita. exacto. A mí me da mucha pena, fíjate,
Yo que, como te digo, llevo 20 años viviendo en Madrid, aunque no pierdo mi contacto con Andalucía porque vengo mucho por cuestiones de trabajo y sobre todo porque mi familia está aquí, y ahora con las circunstancias de la enfermedad de mi madre y con esto de la pandemia estoy recluido en la casa familiar, ¿no? En Cádiz, Sí. pero en el puerto, pero, pero es que lo andaluz siempre ha sido abierto. A mí me da mucha pena cuando de pronto ahora con ese chauvinismo malentendido, se llevan a matar los sevillanos con los malagueños, los gaditanos con los sevillanos, los cordobeses con... Pero si es que Andalucía no tiene nada que ver con eso, si es que Andalucía siempre ha sido rica, abierta, múltiple, cosmopolita, si hemos sido envidiados, ¿por qué la obsesión de las coronas castellanas y aragonesas era la conquista del Andaluz? Por su riqueza. Ellos vinieron por su riqueza material, vinieron por la riqueza de nuestros campos, de nuestros cultivos, de nuestro clima, por el oro y el refinamiento de las Sí. culturas andalusíes, pero lo que se quedaron de verdad y no entendieron fue la riqueza de esa otra cultura inmaterial que está en el idioma, en las costumbres, en el refinamiento. Eso es de verdad lo andaluz. De Y hecho, eso yo... Manuel, tú dedicaste poesía andalusí a todos los andaluces. ¿Crees que a nivel nacional o incluso a nivel regional ya es hora de que a los andaluces se nos tome un poco más en serio y que ocupemos ese sitio que quizás siempre hemos anhelado? Pues yo creo que sí, pero además sin complejos, Sergio, te quiero decir, em, yo a veces cuando veo a determinados comunicadores andaluces o artistas andaluces ir como pidiendo perdón, yo no entiendo que los andaluces tengamos que ir pidiendo perdón, al contrario. Es más, fíjate, yo creo que es verdad que por nuestro clima hay una cosa científica que se llama el determinismo geográfico, ¿no? Que tiene que ver con la forma de ser de las culturas dependiendo del lugar en el que se desarrollan. Evidentemente, nosotros tenemos que ser a priori, no todos, porque también los hay más ariscos que Sí. un erizo, ¿no? Pero tenemos que ser más abiertos que alguien que nace en Groenlandia, que se pasa la mitad del tiempo Mediterráneo, metido en un iglú, claro, y que tiene el a lo clima, mejor, ¿no? claro, o que tiene 2 horas de luz al día, si la tiene. Pues es que eso está estudiado Influye. científicamente, se llama determinismo geográfico. Pero al margen de eso, yo creo que todavía, por todo eso que se ha impuesto, como hemos hablado, por ese pensamiento del nacional catolicismo, que todo lo que tenía que ver con lo andaluz olía como a morisco, como a judío converso, y además, después de la guerra civil y durante toda la posguerra, encima olía a rojo, porque hubo Ujú. muchas ciudades andaluzas que se resistieron al alzamiento militar, como por ejemplo Málaga, a la que machacaron, la famosa desbandada en la que machacaron a la población civil, Málaga la Roja, la machacaron brutalmente, precisamente por eso, ¿no? Entonces, se nos ha tratado como a los graciosos, nosotros para bailar, para cantar y para... Fiesta. Que también, pero si es que no hay que acomplejarse de eso, que vamos a hacerles, que hay mucho arte en esta tierra. Pero mucho arte no solo a ese nivel, que también, que han salido algunos de los mejores cantantes, bailadores, coreógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que nuestro talento va mucho más allá de eso. Yo, mira, cuando de vez en cuando y cíclicamente salen algunos imbéciles, porque yo no me ando con paños calientes, como ese señor llamado Pablo Motos, ¿no? Que Con el dice que a ascenso. los andaluces no se nos entiende. Pues si no se nos entiende es que probablemente su falta de altura física tiene que ver con su falta de altura intelectual también, porque yo no sé cuántos premios Nobel tiene él en su familia. Yo en mi familia andaluza, porque para mí los andaluces son mi familia, son mi gente, tengo unos cuantos premios Nobel. No sé si a él le suena Juan Ramón Jiménez, no sé si a él le suena Vicente Alexandre, pero da la casualidad que son andaluces y creo que no es una casualidad. En esta tierra hay mucha inteligencia, hay mucho talento. Mucha inteligencia y mucho talento a veces puesto de rodillas porque parece que nosotros estamos para hacer los chistes y para hacer de chachas. Exacto. Y no.
no. Entonces, ese es el problema. Pero el problema también es que nosotros tenemos que empezar a combatir determinadas actitudes, determinados comentarios con argumentos y con hechos. Es decir, yo, un señor que hace ese tipo de comentarios sobre los andaluces, yo no sé cuánto se está tardando en hacerlo persona non grata en Andalucía. Aparte de que afortunadamente la televisión, igual que las redes sociales, tienen esa cosa maravillosa que es el cambio de canal, que yo practico, es decir, yo como ese señor no entiende lo andaluz, automáticamente dejo de verlo, no me interesa nada. Pero hombre, hay otros mecanismos. ¿O tú te imaginas, por ejemplo, que ese señor hubiese hecho algún comentario parecido sobre los catalanes o sobre los vascos? Se hubiese... Eso hubiese ardido Troya. Y desde luego se le hubiese declarado persona non grata, se hubiese pedido una rectificación, y me parece muy bien, ¿eh? O sea, que yo les alabo el gusto a los catalanes y a los vascos. Pero es que parece que si tú insultas a los andaluces o los andaluz, es menos grave que si insultas Un a, catalán. a otras identidades, ¿no? Esto es como lo de los chistes de los mariquistas. Que hasta que no hemos empezado a decir, no, mire usted, eh, mm, si hay que mariconear, mariconeo yo, pero usted no me llama a mí maricón. Hablando Claro, de iconear, Manuel, en 2014 fuiste distinguido con el premio Baeza por la diversidad, entre otras cosas por tu compromiso, ¿no?, con las conquistas LGTBI. Como última pregunta, te digo, ¿qué piensas que todavía queda por hacer en este terreno? buf, yo creo que queda mucho por hacer, sobre todo Más pedagogía. teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿no?, de la Mira, sexualidad en Andalucía. yo nunca me he integrado en ningún colectivo. Yo he sido siempre un lobo solitario, que Sí, esa es la verdad. Pero cuando las sociedades necesitan cambios, no hay más remedio que congregar a la manada, por seguir con el símil del lobo solitario, ¿no? Las conquistas sociales no se hacen individualmente. Individualmente hay alguien que puede dar el aldabonazo de salida o exacto. el pistoletazo de salida, pero no se ganan en solitario. Yo recuerdo cuando se reivindicaba durante muchos años la famosa ley del matrimonio igualitario, yo estuve ahí muy presente con Cerolo, con Carla Antonelli, con mucha gente, con mucha gente. Y Cerolo, por ejemplo, fue un poco el rostro de esa conquista, pero había mucha gente que estábamos detrás, incluso gente que no era ni homosexual ni bisexual. Yo me acuerdo, yo me río mucho, tengo mucha amistad con Concha Velasco hace muchos años, y por ejemplo Concha o Pilar Bardem estaba en la mayoría de las manifestaciones. Manifestaciones en las que al principio sobre todo estábamos cuatro gatos, muchas de ellas se hacían en la Plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid, y en la que los famosos foros de las familias y la asociación de los foros de las familias nos decían de todo y nos insultaban y nos tiraban bolsas de basura y nos decían que íbamos a destruir la familia y todo ese tipo de barbaridades que hemos tenido que oír y que todavía se siguen oyendo en algunos espacios, ¿no? Y gente, por ejemplo, como Concha Velasco, que yo siempre lo hacía la misma broma, digo, Concha, pero tú qué haces aquí, pero tú eres lesbiana, ni... Y ella se moría de La la risa lucha y de todos. claro, dice, no, pero yo creo que vosotros tenéis que tener el mismo derecho a equivocarnos que nosotras, decía, ¿no? Exacto. Con esa clave de amistad y de humor que tenemos y ella es Sí, maravillosa, ¿no? Entonces, hay conquistas que son conquistas de todos. Y fíjate que yo creo que se ha bajado mucho la guardia pensando que como hemos conseguido una serie de cosas, esas cosas son para desde siempre. siempre y para siempre. Y no es así. De hecho, no nos engañemos y sabemos que desde determinados gobiernos autonómicos y desde determinados ayuntamientos, cosas que se suponía que ya habíamos conquistado se están desmantelando. Es decir, que hay todavía ideología. Cuando se dice que han muerto las ideologías, no es verdad. Las ideologías siguen tan vivas como siempre. Siempre. Lo que pasa que, vuelvo al concepto de posverdad,
en este momento de posverdades, de verdades emotivas, de medias verdades que son medias mentiras, nos están haciendo creer que ya todo es igual. No, todo no es igual. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me enerva enormemente, ¿no? Y es cuando los supuestos modernos, que no quieren manifestar que son reaccionarios y que son homófobos y que son transfobos y todo ese tipo de cosas, cuando eso de yo tengo muchos amigos, pues mire, no tenga usted tantos amigos porque primero no me creo que usted tenga amigos a los que Claro, insulta. Eso exacto. primero. Yo no tengo ningún amigo que me insulta, porque si me insulta deja de ser mi amigo automáticamente. Si no me respeta, deja de ser mi amigo automáticamente. Y después hay términos, ¿sabes qué pasa? Que los que trabajamos con las palabras y somos muy concienzudos con las palabras, yo adoro las etimologías, Sí. yo cuando oigo, yo soy muy tolerante, yo tolero, no, mire usted, a mí no me tolere, porque tolerar significa permitir. A mí usted no me tiene que permitir nada. Usted a mí me tiene que respetar. Como yo le respeto a usted, yo respeto que usted crea que España es una grande y libre, que no hay más Dios que el suyo y que los demás no existen, que no hay más manera de entender la familia que la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo respeto, aunque no lo comparta, y aunque me parezca que haya posiciones peligrosas. Es decir, yo, una madre o un padre que cree que un chico o una chica homosexual o transgénero son enfermos que deben ser curados, en contra de todo lo que dice la psicología, la psiquiatría contemporánea, la Organización Mundial de la Sí, Salud, etcétera, 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 me parece que Asuntos Sociales debería intervenir automáticamente, tutelar y en algunos casos incluso quitar la patria potestad y la guardia custodia de esos padres de esos hijos. Porque yo no me quiero imaginar, ya la manera de educar a esos hijos es una manera de educar, eh, iba a usar un término perverso, pero lo voy a dejar, pero al menos no correcta. Y en algunos casos puede causar daños irreparables, porque si a uno de esos papás que no admite determinadas identidades, formas de ser, de sentir, le toca un hijo, o al contrario más bien, si a un pobre niño o una pobre niña le toca un papá de esas características, pues hay muchas más posibilidades de suicidio, de todo, sí. de todo. Entonces, yo creo que estamos siendo demasiado respetuosos con gente que no es respetuosa con nosotros. E incluso cuando quiere mantener la forma, utiliza ese término de tolerante que a mí me pone de los nervios. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de este momento es no dar por ganado lo que hemos conseguido hasta ahora. Y no pensar, además, que nuestra pequeña burbuja de sociedad es el mundo, porque el mundo es mucho más grande y en algunos casos solo te tienes que ir unos kilómetros, vete al norte de África, vete a Argelia, a Marruecos, donde determinadas prácticas que suceden, pero suceden bajo cuerda, hipócritamente, soterradamente, en el momento en el que se manifiestan, cuestan cárcel, cuestan paliza, cuestan lapidaciones, etcétera, 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 etcétera. O vete a Hispanoamérica, donde, por ejemplo, el índice de transgéneros, de transexuales asesinados, por ejemplo, en Brasil Sí. o en México o en Colombia, son demenciales. Sin duda, Manuel, queda mucho por hacer, queda mucho que no olvidar y libros como el tuyo, como en su tiempo también hizo Margarit Jürsener, son motivo de seguir adelante, de seguir leyendo y de seguir conociendo nuestra cultura, lo que pasó, porque sin duda, como bien dices en Poesía Andalusí, lo que fuimos es lo que somos ahora, es ese resultado. Y bueno, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Espero que haya sido el primero, Manuel, de muchos, porque es muy interesante, ¿no? Ver la opinión de un andaluz que lleva su tierra por bandera. Te doy muchísimas gracias en mayúsculas
y espero que nos veamos muy pronto y si puede ser en persona, pues mejor. Por supuesto, a todo el mundo que vea esta entrevista, que compre el libro de Poesía Andalusí, porque si te interesa conocer lo que fuimos, la historia de nuestra tierra y todos los aspectos tan maravillosos que pasaron, aparte de su sombra, necesitamos conocer esa historia y te doy las gracias, Manuel, por toda tu aportación y por todo tu cariño hacia mí en esta conversación tan bonita. Bueno, un placer, Sergio. Ya sabes que cuando quieras, lo que quieras, y que yo creo que un libro como este, no porque lo haya hecho yo, porque ahí se vierte el trabajo de mucha gente que ha estado antes. Yo soy muy respetuoso con mis mayores y con los que nos precedieron, pero hay cosas muy, muy curiosas, como por ejemplo la corte de Igualada, que no hemos hablado de ella, de la reina, del declive Sí, de la Córdoba omeya, ¿no? De la Córdoba califal, que era una mujer que se las ingenia para seguir reinando sola, sin casarse con ningún hombre, en ese momento tan difícil, el siglo XI, y que era poeta, además de reina de la taifa de Córdoba. Bueno, todavía no era taifa, todavía era el califato, es el momento sí. final, ¿no? Y que una de sus mayores glorias era hacerse pintar con henna sobre el cuerpo un verso de amor cada noche. Es decir, es que hay niveles de refinamiento tan evidentes que por mucho que los que pretenden soterrar esa historia, esa cultura, lo intenten, está ahí, sobre todo porque están sus poemas, están sus textos, ¿no? Y que en ese momento una mujer viviera también con esa libertad y que permitió muchas libertades de las que hablamos, las Sí, homoeróticas en esa Córdoba suya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que se pone tan en solfa también el discurso feminista, el feminismo y la reivindicación de los derechos LGTBI han ido siempre de la mano, porque yo creo que hemos tenido muy claro y hemos sido muy conscientes que en la misma carreta en la que se llevaban a las brujas a quemar, porque eran mujeres libres, sabias, etcétera, etcétera, sí. etcétera, iban los homosexuales a ser quemados por las mismas razones. Entonces, todo eso está aquí, está en Poesía Andalusí y en muchos otros sitios, pero sobre todo donde tiene que estar es en nuestra cabeza, en Exacto, nuestra memoria, en exacto. nuestra conciencia, en nuestra toma de conciencia de las realidades que han sido, que son y que deben seguir siendo. Así que yo te agradezco, Sergio, tu interés A ti. y que tengas espacios como este donde podamos hablar de este tipo de cosas y el que tenga oídos que oiga, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Manuel. Y lo dicho, espero verte en muchísimas ocasiones. Yo también, un abrazo, Sergio.